martes, bienvenidos a Un Mundo de Economía por aquí por Televisora del Táchira. Bienvenido, Fidel, ¿cómo estás? Muy bien, Darcy, gracias. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos todos. Hoy en Un Mundo de Economía, martes 1 de febrero, primer día del segundo mes del año. Primer día del sí, exactamente. Corriendo el año. Bueno, amigos, hoy, como acostumbramos los martes, les traemos para ustedes la noticia económica del día y posteriormente estaremos en nuestra sección de un punto candente de la economía, analizando un tema que es de mucho interés para la región. En cuanto a la noticia, Venezuela dejó de percibir 3.75 millones de dólares por inactividad de las gasolineras que fueron establecidas en la frontera para vender el producto en pesos y otras monedas extranjeras. ¿Cómo te parece, Darcy? Bueno, no es de extrañar dada la dinámica y dada la filosofía y la política y la mentalidad del gobierno para desarrollar, para implementar y llevar a cabo las políticas económicas, ¿no? Y justamente esta noticia fue reseñada en El Nacional recientemente, el pasado 27 de este mes que ya está finalizando hoy, por la periodista de aquí tachirense, Eleonora Delgado. Eleonora reseñó que de esta pérdida de 3,75 millones de dólares por la inactividad de las gasolineras en la frontera son las pérdidas que está arrojando el país. Y justamente, ¿por qué? Porque vale recordar que el pasado 2 de enero, recién comenzando el año, el presidente Nicolás Maduro anunció la apertura de 2 bombas en La Laguna y en la estación de servicio 95, muy cercanas al puente Francisco de Paula de Santander. Eso fue el 2 de enero, han transcurrido, bueno, ya hoy está finalizando el mes y las bombas, estas gasolineras no han empezado a vender ese combustible en pesos. Pero ¿qué hay detrás de todo eso, Fidel? ¿Y por qué esta medida? Un anuncio, pero no se lleva a cabo. Bueno, ¿qué puede haber allí? Curiosidades. Porque ¿qué es lo que está pasando, amigos? A ver, el gobierno nacional decreta estaciones de servicio para vender combustible en moneda extranjera, pero combustible que tiene que ser consumido, por supuesto, por compradores extranjeros que vengan al territorio venezolano, donde están las estaciones de servicio en cuestión, con sus vehículos, bien sea de placa nacional venezolana, porque para nadie es un secreto que un número importante, un porcentaje importante del parque automotor del norte de Santander, Colombia, tiene placa venezolana. También pueden y deben entrar los vehículos colombianos con su respectiva placa nacional colombiana. Pues para nadie es un secreto que la frontera está cerrada para el vehículo, para el tránsito vehicular. Solamente hay tránsito peatonal controlado. Entonces, si no ingresan vehículos colombianos, ¿cómo se vende la gasolina? Sí. Ahí está el detalle. Ciertamente el gobierno colombiano tomó la decisión, hasta el momento la sostiene, de no permitir el ingreso de vehículos desde el territorio colombiano hacia Venezuela. O sea, no abre los puentes para que los vehículos entren al territorio. De manera que esa gasolina efectivamente no se está vendiendo. No, y no se está vendiendo porque fue una denuncia, tal como está en este artículo del Nacional del pasado 27 de este mes, fue el mismo gobernador de Cúcuta, de San José de Cúcuta, William Villamizar, quien hizo esa denuncia y cuantificó las pérdidas que está recibiendo Venezuela, que está arrojando por la inactividad de estas estaciones de servicio. Sin embargo, el presidente Maduro insta y le ha solicitado a su homólogo colombiano, el presidente Santos, que instale un corredor vial para que los vehículos colombianos puedan venir a territorio venezolano, a los puestos fronterizos, y llenen sus tanques de gasolina. Bueno, imagínate. Pero parece ser que ese cometido, esa petición no ha sido escuchada y hasta el momento pues se pone en evidencia que no ha sido acatada por parte del gobierno colombiano. Sí, efectivamente. De hecho, el gobernador del norte de Santander, William Villamizar, ha informado recientemente a los medios de comunicación que tras una reunión con funcionarios del Ministerio de Minas de ese país, o sea, de Colombia, se está manejando lo de que la comercialización de combustibles entre los dos países está en conversaciones. Conversaciones que no necesariamente implican que este programa que ha querido desarrollar el gobierno venezolano de vender en estaciones de servicio de frontera combustible en pesos a vehículos colombianos sea la medida.
porque la medida puede ser otra. De hecho, el gobierno colombiano ha decidido fortalecer y reforzar el sistema de distribución de combustible interno en Colombia en el territorio de frontera, garantizándole a los consumidores en los departamentos de frontera que van a conseguir combustible colombiano, de paso con un precio especial de frontera, como buscando compensar y competir. Sin embargo, también hay que destacar el pronunciamiento que hizo el jefe aquí, el director de la política de la gobernación del estado Táchira, Luis Díaz, quien dijo que más o menos se hizo el cálculo en cuanto se iba a recaudar con la venta de combustibles y ser vendido en pesos. Él estimó que entre 120.000 y 150.000 dólares diarios, y que a través de esta recaudación, bien fuera en dólares o en pesos, esos pesos también iban a servir y eran los que iban a ser colocados posteriormente en las casas de cambio, de las nuevas casas de cambio que empezaron a operar aquí en la frontera desde el pasado lunes 16 de enero. Efectivamente, las estaciones de servicio iban a hacer el suministro de esos pesos. Por eso vamos a hablar de las casas de cambio en el próximo segmento. Aquí es importante resaltar otro dato, compañeros, amigos. La capacidad que existe máxima, aproximada, de almacenamiento de combustible en estas estaciones de servicio en la frontera es de 600.000 litros mensuales. O sea que esa es la capacidad del combustible que hay para la venta, y de allí evidentemente viene ese cálculo que está realizado para determinar cuánto es lo que se puede vender de combustible en pesos referido a dólares y cuánto han sido las pérdidas que ha arrojado este mes en el que no se ha vendido ni un solo litro. Pero destacamos nuevamente que en cuanto a las pérdidas son las que maneja por parte de la gobernación de Norte de Santander. Debemos cumplir una pausa y ya regresamos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira. Estamos en Un Mundo de Economía. A continuación, en nuestro segmento Un Punto Candente en Economía, vamos a tocar el tema de las casas de cambio, de las nuevas casas de cambio que se han creado y se han formado en la frontera y que ya están en un buen número de ellas operativas. Darcy, ¿cómo hemos titulado? Sí, como hemos titulado este punto candente de la economía, justamente las nuevas casas de cambio de la frontera, restitución del equilibrio o simplemente una repetición de los mismos patrones. David, bienvenido. Como cada martes, y el primer martes, como dijo Fidel, de año aquí en el programa con esta sección. Buenos días, Fidel y Darcy. Encantado de estar con ustedes. Igualmente, ¿no? Y con tantas cosas por hablar que era, como lo decíamos nosotros en las últimas secciones del año pasado, Fidel y David, ¿te acuerdas? Que cada vez serían los puntos más candentes, dada la dinámica de la economía nacional. Las casas de cambio, las nuevas casas de cambio empezaron a funcionar, en teoría, el pasado 16 de enero. El gobernador José Gregorio Bielma Mora, gobernador de aquí del Táchira, dijo que eran importantes, sobre todo la justificación que da, y no solamente él, también en voz del vicepresidente ejecutivo, el Tarek El Aizami, que era una forma de ir combatiendo la ilegalidad cambiaria en la frontera, David y Fidel, para ir combatiendo lo que es todas las operaciones por parte de pimpineros, de bachaqueros, etcétera, etcétera, y se anunció el ejercicio, el funcionamiento de cambios tanto en Zulia como aquí en Táchira. Sí, y en el fondo, Darcy, eso es de alguna manera un reconocimiento de haber cometido graves errores con el cierre de la frontera. Recordemos que la frontera fue cerrada por un plazo de un año en números redondos, desde agosto del 2015 hasta agosto del 2016. Y en ese mismo periodo, de manera inconsulta y unilateral, el gobierno venezolano también ordenó el cierre de todas las casas de cambio que operaban del lado venezolano de la frontera. De manera que dejaron todo el negocio del cambio monetario en la frontera del lado colombiano. Por supuesto, y eso es una ley en economía, ¿o no, David? El que abandona un espacio se lo entrega a otro que lo toma y lo recupera para sí. De manera que todo el negocio cambiario lo tomó, obviamente, el gremio de las casas de cambio del lado colombiano. Y después entonces se viene a hablar de mafias y de una serie de cosas. Ahora se quiere recuperar esa actividad de cambio del lado venezolano. Pero
se autoriza y se crean casas de cambio que no son las mismas casas de cambio que históricamente manejaron la actividad del lado venezolano, de empresas creadas y que operaron de esta manera durante décadas y que conocen a profundidad el negocio. Se crearon casas de cambio muy particulares. ¿Qué opina de las casas de cambio, David? El gobierno no quiere reconocer un cambio paralelo, un mercado paralelo de dólares que existe. Ese mercado busca una referencia cambiaria. Esa referencia es el cambio Cúcuta. Hoy día. Hoy día. Eso es a lo que el gobierno venezolano llama mafia. Las casas de cambio de Cúcuta fijan el valor de cambio del mercado paralelo venezolano. Porque un grueso muy grande, mayoritario, del cambio monetario se está efectuando en Cúcuta. Por eso dictan pauta. Cuando existe un mercado, este mercado busca un precio de referencia. El cambio de referencia es el cambio Cúcuta. Es más que el dólar today. ¿Y cómo se explica entonces que crear unas casas de cambio del lado venezolano fijando un tipo de cambio muy distinto al que fijan las casas de cambio por la actividad en Colombia, pretenda eso regular o reducir o bajar o mejorar la relación cambiaria con el dólar y modificar en consecuencia ese parámetro de medición? Ellos quieren fijar el cambio de referencia por las casas de cambio aquí en la frontera. Desplazar el cambio Cúcuta. Pero ese cambio de 4 pesos por bolívar, ¿es real? No, no es real. ¿Responde a una realidad lo que quiero decir? Aquí el gobernador David dijo lo siguiente, que realmente una de las justificaciones y las razones por las cuales se iban a abrir estas 4 casas de cambio específicamente aquí en nuestro estado Táchira era porque el mismo cambio que se hacía del bolívar al peso en Bogotá a través del Banco de la República no era la misma cantidad que se hacía aquí en el eje fronterizo colombo-venezolano en San Antonio del Táchira. ¿Es válido ese argumento acaso? El valor cambiario lo fija el mercado. Claro. Existe un mercado en Cúcuta y este fija el valor de referencia, el cambio de referencia para el mercado paralelo, para el mercado paralelo del dólar en Venezuela. Sí. De hecho, yo entiendo que el valor que se establece en Cúcuta a través de las casas de cambio se hace por una actividad, digamos, libre de mercado cambiario que basa su patrón de cambio en el dólar paralelo o en el dólar negro, como llamábamos en Venezuela. Mientras que en Bogotá o en el interior del territorio colombiano lo basan en función del tipo de cambio establecido con el Banco de la República, que es el Banco Central colombiano. Y el Banco Central colombiano utiliza como dato de referencia el tipo de cambio oficial, por lo tanto utiliza el valor DICOM. Y eso es el que marca entonces la diferencia en cuánto vale el peso y el bolívar en Cúcuta versus cuánto vale el peso en Bogotá. Y entonces el argumento tiene hasta cierto punto validez, o sea, estamos hablando de que son medias verdades y medias mentiras. Pero porque validez, el tipo de cambio en Bogotá es basado en DICOM, y DICOM tú no lo consigues. Pero no puede ser a través de la decisión a través del gobernador de un estado fronterizo el que determine el tipo de cambio y sobre todo la cuantificación de la paridad, el valor que se va a tomar. Porque ahí entonces en qué sentido y qué papel, ¿cómo queda el Banco Central de Venezuela? Si es el que debe dirigir, el que debe crear, debe manejar y controlar la política monetaria y cambiaria, David. La política económica del país debe reconocer la existencia del mercado paralelo. Debe legalizarlo y eso le permitiría fijar un cambio de referencia al Banco Central de Venezuela. Mientras el gobierno no haga eso, va a darse este fenómeno del cambio Cúcuta. Exactamente, porque es parte de las distorsiones creadas por convivir la economía nacional con 4 tipos de cambio, 3 oficiales y 1 paralelo. Y realmente creamos el mismo fenómeno en la frontera. Y sobre todo esos 3 tipos de cambio oficiales que son tan baratos, vamos a decirlo así, y lo que da pie es para que se generen unos paramercados que incrementen la corrupción o todas las actividades de las economías subterráneas, de las economías ilícitas. De allí que en la reunión de los gremios empresariales que ocurrió la semana pasada en Cúcuta, en donde estuvieron presentes, como comentábamos ayer, Fede Cámaras, José Comercio y las cámaras de la frontera, le hacían una exigencia al gobierno venezolano
para que se produzca una reunión entre el Banco de la República de Colombia y el Banco Central de Venezuela, de manera que se reglamente y se establezcan los parámetros cambiarios para la política monetaria en la frontera. Amigos, tenemos que hacer un pequeño corte comercial. No se retiren, regresamos en unos segundos para terminar de analizar este tema de las casas de cambio. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira, hablando sobre las nuevas casas de cambio en la frontera. ¿Realmente es la restitución del equilibrio o simplemente la repetición de los mismos patrones? Vamos a hablar de las casas de cambio, pero en esta oportunidad, David y Fidel, la otra cara de la moneda. Se sabe que las operaciones se están haciendo a través de Italcambio, aquí en Venezuela, y quiénes son los que tienen el derecho para hacer el cambio a través de estas nuevas casas. Nada más las exigencias, y es importante recordárselo aquí a la audiencia, deben inscribirse en el portal para hacer la solicitud, deben llevar la declaración, la persona, de lo que es la declaración del impuesto sobre la renta, quiénes son los que declaran el impuesto, aquellas personas que perciban más de 2 salarios mínimos. Por ahí ya hay. El 16 de enero, que empieza, es la fecha en que empieza ya a funcionar tales casas, pues las casas, las mismas casas no tenían información, por lo menos aquí la que abrió. Las colas eran terribles, no había realmente una claridad de todos los pasos a seguir. Entonces, esto le genera realmente, habrá posibilidad de, como medida, ir atacando esa ilegalidad cambiaria en la frontera, o simplemente será un entrabamiento más para las expectativas de los venezolanos, de nosotros. Es temprano para decirlo. Muy bueno eso. Apenas David. está comenzando, pero la forma como está hecho el sistema es un entrabamiento completo. Ahora, la única forma es que el gobierno reconociera el mercado paralelo, se unificara el control de cambio, si reconociera el cambio paralelo, podría el Banco Central fijar un cambio de referencia. Esa sería la única forma. Que es lo que tú dices, coincide con muchos analistas aquí, como Asdrúbal Oliveros de Ecoanalítica, José Manuel Puente de Liesa, que dicen que nada más lo único que vale para combatir esa ilegalidad es a través de la unificación cambiaria. Sí, porque en términos prácticos, David y Darcy, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la otra cara de la moneda con esto que está ocurriendo? Se han destapado o se han despertado unas enormes expectativas en mucha gente en el país, que se ha acostumbrado hábilmente a detectar y aprovechar estas franjas de extrañas negociaciones que se crean en este país, de turbulencia en las medidas económicas, distorsionantes de la realidad económica. Entonces aquí hay una cantidad de gente que está viendo la oportunidad de hacer un negocio, de comprar pesos a una tasa aparentemente alta, 4 unidades por un bolívar, para después bachaquear los pesos en territorio colombiano, convertirlos en consecuencia en más bolívares o en más moneda, en todo caso, al convertirla en dólares, porque la relación cambiaria ya está diferente. ¿Qué impacto ha tenido esto en realidad en la economía, Darcy, David? ¿Ha bajado la relación cambiaria, ese parámetro cambiario del dólar Cúcuta? No, de hecho se ha fortalecido, y podemos decirlo porque es público, vale 0,90 bolívares el peso, un peso, perdón. Entonces no se ha fortalecido, mientras aquí se están negociando a 4 pesos por bolívar, pero que con una cantidad de esos entrabamientos de los que estamos hablando, la relación cambiaria real no es de 4 pesos por bolívar. ¿Cuánto cuesta acceder al peso en esas casas cambiarias? Puede estar en la relación a 2 por bolívar. ¿Y por qué? Y no a 4. ¿Dónde se pierden 2 pesos en la relación? Comisiones, los costos. Comisiones. Nosotros estamos en una distorsión económica. Cuando existe una distorsión económica, la gente, la población, la gente busca el negocio que crea la distorsión. Correcto. Eso es algo. Y el venezolano se ha acostumbrado a eso, es muy triste. Por la situación en que estamos.
Si viene un reconocimiento de mercado paralelo, esas conductas desaparecen. Pero entonces, ¿quién es el que está haciendo el negocio con las casas de cambio? Si la tasa está fijada a 4 y en la práctica es 2 o menos, ¿quién se está apropiando del 50% del valor de las transacciones? Y sobre todo aquí hay que considerar lo siguiente, ¿Para quién es el David y negocio? Fidel, que hay una sequía tremenda de dólares, cada vez mayor. El monto de las reservas internacionales con las que cuenta la economía, con las que cuenta el país, si acaso llegan a 10 millardos de dólares. Dólares que han disminuido también por el concepto del precio, el descenso del precio del crudo venezolano. Y entonces, ¿cómo ofertar dólares en este caso? Para atender una sobredemanda, y de ahí la distorsión. La sobredemanda es muy grande y la oferta es cada vez más reducida en cuanto a divisas. Y esto hay que amarrarlo con la política económica, porque la sobredemanda, ¿de dónde viene? De la caída de la producción nacional, y que hay entonces que importar lo que se consume. Mira, David y Fidel y a ustedes, amigos oyentes, pareciera ser que el gobierno no entiende que el problema central álgidamente está en la política cambiaria. Desestima unificar el tipo de cambio. No puede una economía que cada vez se empobrece más, cuyas finanzas están cada vez más deprimidas, no entiende que se debe unificar el tipo de cambio, porque se conviven con 3 tipos de cambio, David. Y esos 3 tipos de cambio muy dados, son muy bajos, sobre todo muy baratos, que eso propicia mayor corrupción, a discrecionalidad se otorgan, etcétera, y de ahí cómo se incrementa el precio del dólar paralelo. Ahí está, que es el que determina el nivel de los precios de todos los productos y artículos en general. David. Es una distorsión económica que hay que corregir y la única forma es la unificación cambiaria. Pero pareciera ser que el gobierno no lo entiende. O los O no conductores quiere. de la política. Vamos a ver qué va a pasar ahora con la nueva designación del nuevo presidente del Banco Central de Venezuela, el economista Ricardo Sanguino. Economista que va a estar ahí dirigiendo la presidencia del Banco Central. Sí, al fin llegó un economista al banco, Porque es una lógica. no un matemático. Ahora, la gran pregunta, ¿esta situación combate las mafias? ¿Tú lo ves así, David? ¿Crear estas casas de cambio combate mafia? Desplazar el cambio Cúcuta como cambio de referencia no lo va a hacer. Si es lo que llamamos mafia. Sí, porque eso es lo otro. ¿Qué es mafia? ¿Qué es Porque mafia? yo lo que veo es que, más bien, pretendiendo combatir una supuesta mafia, se creó otra mafia. Y unas paramafias. Complicada. Se nos acabó el tiempo. Tenemos que despedirnos, David. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada martes. Bueno, amigos, los invitamos a que continúen con nosotros en el transcurso de la semana. El próximo jueves estará con nosotros aquí el primer vicepresidente de Fedecámaras Nacional, el doctor Larrazábal. Con él estaremos conversando sobre la situación del sector empresarial venezolano y, por supuesto, regional. No se pierdan esas opiniones. Así que todos muy atentos, amigos. Nuestra invitación muy cordial para el jueves, como ya lo dijo Fidel, y ya saben, debemos conducirnos con mucha inteligencia, con paciencia, con prudencia, para compartir el protagonismo que hoy en día tiene la economía. ¿Por qué? Porque la economía es la gran protagonista. Feliz tarde, buen provecho.